Shalom, paz, mis amados en Yeshua, mis amigos, Jehová el Eterno los bendiga. Oro en esta hora para que nuestro Jehová traiga sobre ustedes su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para que pueda ser de bendición este video también. Les decía que quería hacer un video un poco informal. Les pido por ahí disculpas por las desprolijidades a la hora de elaborar videos y todas estas cosas, pero no quiero que esa desprolijidad también sea de distracción por ahí para el mensaje. Quiero desafiarte en la manera de pensar, en la manera de cómo estás leyendo tu Biblia o muchas verdades que por ahí lo teníamos establecidos nosotros en el mundo cristiano como verdades, y la verdad es que no están en la escritura y no se sustentan con la escritura también. Así que, como para ir rompiendo paradigmas más o menos, te doy un tip para que puedas leer tu Biblia, las Escrituras. No hay una versión en particular, pero a mí personalmente la Reina Valera me gusta mucho, la 960, y que está bastante bien traducida. Tiene algunos problemas de traducción o de acentuación o de comas y puntos arbitrariamente para que intente decir lo que no dice, pero lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo. También te ruego, mi hermano, que no me creas a mí, sino leas la escritura, investigues. Lo que voy a tratar de hacer con estos videos es desafiarte y animarte a leer las escrituras, a conocer al Dios de Israel y a que sobre todas las cosas sirvas al verdadero Dios de Israel y seas libre de cualquier trampa religiosa o de alguna denominación o algún sistema religioso, que seas libre en Yeshua, que seas libre de tomar tu decisión, que seas libre de creer lo que vos crees hoy. Hoy somos responsables delante de nuestro Dios, delante de Jehová, por lo que nosotros creemos. Eh, Te doy algunos tips para, por ejemplo, para que podamos empezar a leer las escrituras y tener en cuenta esto sin patrones predeterminados o conceptos predeterminados que ya tuvimos hasta hoy en el mundo cristiano. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que se conoce en el cristianismo como el Pentateuco. eh, Vamos a darle como un nivel de inspiración un poquito más grande que los otros libros, pero verlo a la escritura, verlo a la palabra de Dios como un todo, como un total verdad absoluta. O sea, desde Génesis a Apocalipsis, una verdad absoluta, sin darle un Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, un Nuevo Testamento, un Nuevo Pacto o Pacto renovado, sino como una verdad absoluta que arranca en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Así que mi amigo, mi hermano, los que le gustan leer la Biblia, los que buscan al Dios de Israel, los que quieran aprender, les desafío en este video y que me pongan sus preguntas, pongan me gusta también a los videos. Así se puede ir haciendo más grande esta comunidad y podamos ir aprendiendo juntos la verdad de las escrituras. Le decía, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, todo lo que sea el Nuevo Testamento, tener también este concepto que para ellos cuando se refería a hablar de las escrituras, estaban hablando de la Torá, los escritos y los profetas, el famoso conocido con el acrónimo Tanaj. Así que arranquemos por Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia o del Pentateuco, como lo dice en el mundo cristiano, que tienen como una inspiración más alta, así que Jehová da a Moshe o a Moisés, como lo conocemos habitualmente, le da los mandamientos, le da la Torá, pero también le da la creación del hombre, del planeta Tierra, del cosmos como lo conocemos. Jehová les da la creación, la historia de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de donde viene el pueblo de Israel, y con el tiempo al pueblo de Israel saca de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, le ofrece la Torah por medio de un pacto, por un pacto de sangre, que si Jehová no cumplía con el pacto, él debería morir como el becerro que había sido sacrificado, y viceversa, el pueblo si rompía el pacto sería culpable. Entonces arranca nuestra aventura, nuestra historia con estos 5 libros donde Jehová
con voz audible, con muchos testigos, no solamente las 12 tribus de los hijos de Israel, sino una multitud mixta que salió de Egipto, conforma al pueblo completo de Israel. La famosa frase que ustedes van a escuchar, que vamos a ir corrigiendo con el tiempo, que es la iglesia, que sería la primera iglesia, sería en el monte Sinaí, la primera congregación de Jehová, la primera congregación de nuestro Dios, y la congregación a la que se refiere nuestro Salvador Yeshua, Jesús, es la famosa congregación, la famosa iglesia que se forma en el monte Sinaí. Así que, bueno, Israel recibe la Torá, entra en pacto con nuestro Dios entra en pacto con Israel. Israel dice, vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a obedecer todo lo que nuestro Jehová nos mande. Entonces entendemos que la Torá de Jehová ya tiene su preexistencia y Jehová decide, ofrece al pueblo de Israel. Así que, mis hermanos, después de eso viene Josué, entra a la conquista de la tierra, conquista la tierra, poco a poco, y poco a poco el pueblo de Israel, estando ya en la tierra, en posesión de la tierra, se va alejando de los mandamientos. Se va alejando de los mandamientos, va dejando a Jehová. Josué en un momento dado le dicen, decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ustedes elijan. Después de eso empiezan a venir el libro de los jueces. ¿Qué es lo que pasa con el libro de los jueces? Ya Israel tiene su campo, sus tierras, sus propiedades. Se empieza a alejar el pacto, a romper los mandamientos de nuestro Dios, y a través de eso se levantan las famosas persecuciones. Sus enemigos lo empiezan a oprimir de todos lados, y cuando se ven muy oprimidos claman a Dios, se vuelven su corazón hacia Dios, o Dios levanta un juez o un profeta que los exhorte a volverse a los mandamientos de Dios, a arrepentirse, y a través de ese profeta o ese juez Dios da salvación a su pueblo. Eso se repite una y otra vez en el libro de los jueces, cada vez se prolongan más los tiempos de opresión. Se levantan distintos profetas o jueces con distintas particularidades, otro con mucha fuerza, otro con mucha fidelidad, guerreros, pero siempre exhortando, siempre un profeta exhortando a que vuelvan a la Torá. Haciendo un paréntesis ahí, si nosotros miramos todos los profetas y la función del profeta, no de los profetas que hoy conocemos, la función del profeta es exhortarnos a nosotros como pueblo a regresar a la Torá de nuestro Dios, a sus mandamientos, a guardarlos y a ponerlos por obra. A aprenderlos, a guardarlos y a ponerlos por obra. Así que, mis hermanos, llegamos hasta los jueces. El último juez, como todos lo conocemos, es Shmuel, o Samuel como lo conocemos comúnmente, que el pueblo de Israel ya no quería más que sea un juez el que lo gobierne. Querían tener un rey como todas las naciones. Que por cierto también hay Torah para los reyes, porque nuestro Jehová ya sabía que el pueblo iba a pedir rey. Piden un rey. Samuel unge a Saúl, que es el primer rey de Israel, como lo conocemos, el primer ungido para rey, por ejemplo, el primer Mesías para rey sería, el primer Cristo para rey sería Saúl. Después de él, o sea, también desobedece los mandamientos de nuestro Dios, se rebela contra nuestro Dios, y Dios levanta entonces un nuevo rey conforme a su corazón, que ya sabemos que es el rey David, con todos sus errores, con todas las faltas que él comete, pero él, a pesar de sus errores, siempre se volvió a nuestro Dios, siempre se humilló, reconoció sus pecados, y era mejor estar en la mano de nuestro Dios. Así hayamos fallado, él se volvía a todo su corazón, entonces por eso llega a ser conforme al corazón de nuestro Dios, un hombre conforme al corazón de nuestro Dios. Sabemos que viene la promesa mesiánica por medio del rey David, y de ahí viene el rey Salomón. El rey Salomón, que tiene la particularidad de ser uno de los más sabios del mundo, pero a diferencia del rey David, no fue fiel con respecto a eso como hombre, sino que empezó a sacrificar a los dioses de sus esposas. Sus mujeres empezaron a desviar su corazón hacia
otros dioses. Entonces él se fue descarriando. Pero Salomón, inclusive ya en su vejez, él termina diciendo, por ejemplo, compartiéndonos a nosotros que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Lo dijo el hombre más sabio, con más recursos que puede haber sobre el planeta Tierra, que el todo de nosotros es temer a nuestro Dios y guardar sus mandamientos. Y a causa de su desobediencia, el reino de Israel no iba a ser dividido de su mano, sino de su hijo. Por desobedecer los mandamientos de Dios, por desobedecer a Dios, Salomón es el último rey que gobierna sobre las tribus completas de Israel. Ya su hijo intenta seguir lo mismo que su padre, pero se revela al pueblo de Israel. Dos tribus, Judá y Benjamín, y algunos de Simeón y los levitas quedan en Judá como un reino, y después las 10 tribus, el, el reino del norte, que sería Israel, con 10 tribus gobernadas por otro rey. Entre eso, que después vamos a ir viendo el nombre exactamente del rey, que las 10 tribus de Israel crean su propio reino, y ahí viene un pecado gravísimo de Israel, que el rey de Israel crea 2 becerros de oro, y le dicen: acá están tus dioses que te sacaron de Egipto, y ponen distintas ciudades para que Israel no vaya a Judá, a Jerusalén, donde nuestro Dios puso su nombre, donde Jehová puso su nombre, para que no vayan a adorarte y se vuelvan al rey de Judá y se vuelva a ser una sola nación. Cambia los días de las fiestas que Jehová estableció en su Torá, y cambia la Torá. O sea, tenía una versión, como hoy nosotros la tenemos, una versión alterada de la Biblia. Ellos tenían su propia versión, se armaron su propio culto, sus propias religiones, y se desviaron tras dioses ajenos. Entonces ahí viene el pecado de Israel. Empezaron a sacrificar a demonios, a adorar ángeles, a adorar imágenes y a romper todos los mandamientos posibles con saña, si así se puede llegar a aceptar el vocabulario, contra nuestro Jehová. Jehová le termina dando carta de divorcio, de repudio. Repudia a Israel y son enviados al exilio por todo el mundo. Creo que, si no me equivoco, si estoy bien ubicado en la historia, creo que fueron los persas. Y no recuerdo bien, pero o sea, no quiero mezclar las cosas porque lo que les estoy compartiendo es un resumen más o menos de nuestra historia, pero ellos terminan siendo exiliados. En el exilio ellos adoptan las costumbres paganas del mundo, de los demás pueblos, y pierden su identidad como pueblo de Israel. Ahí nosotros entendemos por qué nuestro Yeshua dijo que no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí empieza a tomar sentido para nosotros la palabra de nuestro Yeshua. Judá no es diferente a sus hermanos de Israel. Judá se corrompe, pero recuerden que Jehová no puede ser infiel a su pacto. Entonces hay un pacto para David, hay un pacto para el Mesías, y como remanente deja a Judá, pero Judá también es exiliado a Babilonia. Es exiliado a Babilonia, después de mucho tiempo vuelve a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén a reconstruir el templo, el segundo templo. En medio de eso están los macabeos, y después viene nuestro Yeshua. ¿Qué es lo que les digo con todo esto, que tratando de redondear más o menos y tener bien en cuenta principalmente estas divisiones que le acabo de mencionar? Es que está la Torá, los libros, los escritos, los salmos, proverbios, lamentaciones, eclesiastés, los profetas en particular, siempre te volvían a la Torá. Cuando el profeta, o inclusive Juan el Bautista y nuestro Yeshua decían: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que nos estaba diciendo es: vuelvan a la Torá porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, vuélvanse a Dios, porque nuestro Dios es misericordioso para perdonarnos, para limpiarnos. Gracia hubo siempre, gracia hubo siempre. Esto de dividir en dispensaciones es puro hombre, lo que dividieron en dispensaciones para tratar de explicar algo fuera de su contexto hebreo, fuera de su contexto, como es, israelita,
y tratar de entender qué es lo que pasa. Nuestro Dios no es ni un loco esquizofrénico que antes era duro y hoy es todo amor, toda bondad. Él siempre fue todo amor, siempre fue toda bondad, pero nos dejó mandamientos, o sea, obras justas que nos preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para que no se haga más largo, nuestro Yeshua enseñó a guardar la Torá, es más, dice en Mateo 5:17 al 19, dice eh, que no piensen que yo he venido para romper la ley, o para abolir la ley, o para abrogar la ley, depende de sus versiones, sino para cumplirla. Que de cierto les digo que si guardan la Torá y enseñan hasta el más mínimo mandamiento, se van a ser llamados grandes en el reino de los cielos, y el que enseña a desobedecerlo será llamado muy pequeño. Ya vamos a entrar también en esos temas y para tenerlo en cuenta. Y espero que me hagan sus preguntas y vamos a ir estudiando y aprendiendo juntos. Bueno, nuestro Yeshua dijo que no se nos ocurra pensar de que Él vino a romper los mandamientos y mucho menos a promover una anarquía. Entonces, nuestro Yeshua no habló en contra de la Torá, Moshe no habló, Juan el Bautista no habló en contra de la Torá, sus discípulos no hablaron contra la Torá, y Pablo, que creen que habla en contra de la Torá, es el apóstol más mal interpretado de toda la Biblia. Fueron las palabras que más se usaron para torcer las escrituras, no solamente los dichos de Pablo, sino las otras escrituras también. Y el 90%, o para no decir un 99%, de las personas que hablan de escrituras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, se refiere a la Torá y los profetas. Así que seguramente ahora hago una pequeña pausa.